buenas tardes, ¿cómo les va? Como todos los días y todos los viernes a las 3 de la tarde, hoy con una invitada conocida por todo el mundo con el nombre de Canela, aunque su nombre es Gigliola. Bienvenida, Gigliola. Muy bien pronunciado, un 10 in italiano. Molto felice si dice. No, Mi sento molto felice. me sento molto felice. Tante grazie. Me encantó tu libro. Así. Me encantó, es maravilloso. De principio a fin, tiene dulzura, buen relato, muy bien relatado, muy minuciosamente relatado. Sí, ¿Cómo era tu vida cuando eras chica? sí. Y vos recordás así tan preciosamente toda tu vida porque relataste cada hecho de lo que fue Sí. pasando, cada momento, la comida, el frío, ¿qué cosas te conmueven más de ese Bueno, relato? uno nunca sabe lo que recuerda exactamente, ¿no? Viste el comienzo del libro, Sí. alguien dice, no me acuerdo si es Ginsburg, dice que la memoria está hecha de recuerdos olvidados. Sí. A ver quién lo dice. Lo dice Cesare Pavese, Cesare que Pavese, nació sí. cerca de donde nacieron tus mayores, ¿no? La vida está hecha de recuerdos olvidados. Claro, vos sos del Véneto. Yo soy de Aradí, cerquita. Sí. Porque cuando uno, no es que se obligue a recordar, cuando uno recuerda una cosa puntual, ¿no? Y trata de traerla y de revivir ese momento y de entenderlo y de contar sobre eso, van apareciendo los aromas, los colores, el clima. Si es verdad o no, no lo sé, pero se asocia a todo aquello que traes de tu infancia y está dentro tuyo. La Por eso en descripción los es sueños, perfecta. por eso en los sueños aparecen cosas que vos crees no haber visto nunca. Ajá. ¿De dónde salió eso? Sí. Salió de algún lugar en que viviste o los viste. Ahora, yo tengo un recuerdo muy claro de las imágenes y de los sentimientos, eso sí. Sí. Y entonces trabajé tratando de explicar a otros Sí. lo que me pasaba. Yo lo recibí, pero a mí me gustaría, si vos no te incomoda, tratar de explicar por esa niña que vos explicás en principio con tantos hermanos, con un hermano cura, con esa mamá con tanto amor, porque esa mamá es todopoderosa. Y tanto coraje. Y tanto Era imaginativa. Ella encontraba soluciones donde no las había. Pero tenía que quererlos mucho. Sí, le gustaba mucho tener muchos hijos. Sí, 11. 11 tuvo, sí. Perdió uno bebé cuando no había remedios para ciertas cosas, pero los 11 estuvimos siempre así como unidos. Y seguimos unidos, los que quedamos, seguimos muy unidos. Claro, porque bueno, no quiero saltarme etapas, porque quiero hacerlo por etapas o como vos quieras. Lo importante es Canela Gigliola. No, vos sos la que me leíste. Yo lo sí, escribí yo te leí y me pregunto, Y- hice yo esto, escribí yo esto. Mira, cuando recibí la versión italiana, porque está editado en Italia también, y lo leí en italiano, primero me conmovió muchísimo. A mí no te cuento. Me hizo llorar mucho, porque leerme en italiano era recuperarme. Era vos, eras vos. Era yo. Claro. Era Gigliola. Claro. Eso por un lado. Y por otro, yo misma digo, ¿cómo es que pude recordar esto? Y seguir recordando cosas. Claro, cosas pequeñas recordás. Cosas, sí, ínfimas. Sentimientos. Ínfimas, sí. Sentimientos ínfimos cuando eras muy, muy chiquita. Sí. Que hacía frío en el asilo o tu hermano cuando estudiaba para cura. Esa muñeca de cartón, la veo, te la podría dibujar. Y el pañuelito bordado por mi hermana para que yo pudiese integrarme a ese juego perverso. Porque los niños son perversos a veces. Sí, son perversos, sí. Mis hermanos no. No. Sí, cuando me leían algo para que yo me confundiera, yo no sabía leer, eran perversos. Porque eran más grandes y se aprovechaban que vos eras más chica. Y porque era un juguete yo, imagínate. Claro, pero eras muy malcriada. Tu mamá te mimaba mucho.
Más no había tiempo para malcriar a ¿no? los hijos, no. Yo cuento en una página que ella, y se lo dije a mi pediatra, el Sí, doctor Gravano, digo, pero doctor, mi mamá nos daba de comer, él insistía en la higiene de los sí, objetos, en lavarse las manos. Mi mamá llenaba una fuente, que todavía existe esa sí, fuente, ¿eh? Con un café con leche, con algo de agua para que fuera fue más, más grande. pan cortadito, un poco de miel, y a cada uno con la misma cuchara nos iba dando, ¿no? A Sí, los más chicos. Y es porque quería estar con nosotros en ese claro, momento. quería Y en partes compartir, iguales y compartir, claro. ¿no? Una mamá muy amorosa y todos ustedes también. No sé, tengo recuerdos que me aparecen ahora de la comunión, el vestido, pero ya eras más grande, que te dieron Y un esto es vestido de hasta tu los 10 hermana. años, esto es hasta los Claro, 10 ahí están los años. 10 años donde vos Sí, relatás los juegos en la calle, las cosas de la Segunda Guerra, sí, la comida de la Segunda sí. Guerra, La no comida de la la no segunda. comida, la no Sí, comida. sí, Honestamente, una situación de escasez enorme. sí, A mí me conmovió porque imaginé mis bisabuelos, sí. me conmovió muchísimo, pero muchísimo, te lo juro. Yo tengo una amiga, Julita, que me dice que es un libro político, porque describe cómo se vivía en la guerra en primer Sí, lugar, cómo se nacía, cómo nacía un niño sí, bajo toque de queda, cómo es que esa madre se las apañaba para llegar en la plena oscuridad y de noche sí, nevando al hospital y yo después hablo del fascismo también, ¿no? Digo cómo mis padres tenían que sí. sortear las dificultades porque tenían un bar, un restaurante, ellos no podían manifestar sus ideas políticas, Claro, y se ¿no? sentaban, muchas veces los camisas negras se Y, sentaban a tomar algo, o eh, camisas pardas eran. no, el de Camiche Nere no, porque los alemanes, cuyo Claro, cuartel estaba frente a sí, nuestro restaurante y hotel, solo venían los jefes al ajá. restaurante y al bar. En cambio, los americanos venían así en pelotón al bar. Pero tenían mejor relación con ustedes, Y los porque primero americanos. eran los que iban ganando la guerra. Claro, Segundo, porque eran, digamos, había hermanas jóvenes lindas, hermanos claro, jóvenes. Entonces venían y buscaban el calor de la familia en claro. plena guerra. Estaba terminando ya la guerra, ¿no? Yo recuerdo el frío, como lo describías vos Sí, también, el porque frío. tenías que ir a jugar bajo la nieve también. Sí, y sentarme en la vereda a pesar de que Sí, hacía frío, en el escalón de mi casa. eso era Sí. también en la Segunda Guerra y Todo es transcurría, en la segunda. Yo lo que cuento de la Primera Guerra es porque mi padre, sí, allá se dice hacer la guerra. sí, Y yo reconstruí lo que tu la padre, vida de mi padre y me sí. animé también a Está hablar al principio del de su libro, iniciación sí, amorosa, de los primeros viajes que él hacía, porque era comerciante, y de cómo se enamoró y cómo se prometió buscar una mujer como aquella que conoció, sí, que tenía una voz tan grave y no le entendía lo que hablaba porque era alemana y era judía. Y claro. después vino la gran persecución y él siempre tuvo mucho cuidado y se sentía muy responsable por la persecución de los judíos. En Verona había muchos judíos Claro. y bueno, O sea que era un hombre sumamente sensible. buenísimo. Claro, porque ustedes no hacían esa diferencia. No, no, no la entendíamos Claro, no demasiado la hacían, no tampoco. No, existía en no, Italia esa no. diferencia. Y mi padre era sobre todo un hombre muy bueno, eso sí, Sí. todos mis hermanos coinciden en eso. Bueno, de la relación con todos tus hermanos parecen muy buenos, salvo el cura que me da un poco de miedo porque te tiene así. Sí, nos tenía así, pero primero porque él pasó a ocupar el lugar de mi padre cuando él murió. Claro. Y segundo porque a él lo tuvieron con mucho rigor como en su formación de sacerdote. Y La entonces religión era él, muy rigurosa, muy rigurosa, sí, pero sí. contalo vos porque era muy rigurosa. Yo Bueno, no la viví tan rigurosa. bueno, el cuento que a mí más me gusta del libro es el cuento de Navidad. Bueno, sí, por Bueno, favor, pero es ahí hay una hermoso. combinación de su amor por entregar lo que él, su religiosidad Sí, en una fecha tan especial, ¿no? sí, La mesa de Navidad era una mesa austera, sí, había una coronita de laurel, de los laureles que se ponen con la comida, claro. y había nueces, almendras, manzanas, nada de golosina, un chocolate caliente, el Sí, gran lujo. Y bastante entonces para él esa traía el época. pesebre, él traía en una caja el pesebre, Sí, ¿no? Y entonces fue armando con cada piecita
y fue armando el pesebre. Él ya había previsto maderas, que eran la estructura de las montañas, Sí, papel de almacén refregado así, después le echaba talco o harina, no me acuerdo eso. para que No me parezca acuerdo. nevado. Hay cosas que no recuerdo. Pero sí recuerdo que iba poniendo las figuritas y nos iba explicando en italiano, no en dialecto. Él nos Sí, hablaba en italiano para que aprendiéramos a claro. hablar bien. Todas las figuritas, ¿no? Los pastores. Questa è la donna che porta il pannolino, esta es la mujer que le trae el pañal. Sí, Questo è il pescatore con el pececito sí. colgando, ¿no? Cada pastor traía algo. Questo è l'angelo. Y cuando abrió la cajita del niño Jesús, me miró a mí y me dijo, questo è il bambino Gesù. Me lo dio e tu lo devi mettere a mezzanotte nella culla, en la cunita. Ah, Entonces yo ahí me sentí que yo qué era el niño Jesús responsabilidad. prácticamente. Y Claro. mi padre vino con la velita encendida cada uno a Ajá. iluminar el pesebre, que tenía un mecanismo extraño, ¿no? Ese era trabajo de Benedetto, mi hermano. Entonces a la mañana se levantaba el sol, tardaba un largo rato y bajaba. Sí. Y después venía la luna. Eso me parecía Ah, mágico. Y la es noche de mágico. Navidad, a medianoche, mi papá vino con todos los hijos, cada uno con su velita, y yo tuve que poner el niño en la cunita. Eso fue maravilloso, ¿no? Maravilloso. Esas cosas hacía mi hermano, no era solo severidad, Claro. era muy creativo. Pero después llegó el toque de queda unos días más Sí. tarde y ¿Esto era con los americanos ya, el toque no, de los queda? americanos bombardeaban para echar a los alemanes. Así estaban todavía los Mi ciudad, alemanes. Vicenza, Sí, estaba en la línea de sí, resistencia de los alemanes, por sí, eso hubo mucha violencia. sí. Cuando llegaba la sirena y venían los aviones, había que Que salir correr. disparando a los refugios. Sí. Entonces fuimos todos y yo me tiré al suelo. Yo quería al niño Jesús. Ah, Y así empezó el drama. Entonces mi mamá no podía arrancar, se acercaban los aviones. claro. Y ¿Y qué entonces hicieron? ¿Te uno de mis alzaron? hermanos subió a la escalera de 2 en 2, fue a traer al niño Sí. Jesús, bajó volando y salimos lo más rápido posible. No podíamos correr porque la vereda estaba helada. Como congelada, que se Congelada. resbalaban. Y las botitas tenían como unos clavos, ¿no? Sí. Unas cabecitas de unos Sí, sí, tachones. recuerdo que Pero había que ir. Y mi hermano, explicabas el eso. mayor de los que estaban, el Sí. sacerdote, ya había vuelto a su Monasterio. monasterio. Entonces íbamos todos lo más rápido posible y ya los aviones estaban ahí. Sí. Mi hermano mayor nos metió a todos en un pórtico y ahí nos quedamos y escuchamos el bombardeo. No llegamos al refugio. Y cuando ¿Era se invierno? calmó mi mamá, yo sentía que mi mamá rezaba, me tenía con las orejas tapadas. Y ahí sentí que había terminado el bombardeo, porque los aviones se iban, Sí. y nosotros vimos que el lugar al que teníamos que llegar, Sí. el refugio, se estaba destruido. Entonces mi Habían- mamá, que era tuvieron muy un regalo creyente, del cielo, pensó pues. que era obra del niño Jesús. Sí, Pero era indudablemente. tal la angustia porque habían muerto nuestros amigos, los de Claro. siempre, Los que estaban en en el el refugio. refugio, claro. Y ahí termina la historia en que nunca más, no recuerdo haber estado con el niño Jesús, que por otro lado se le había roto a mi Sí. hermano, menos mal que Vos, no lo vi. vos te escribís que está Yo roto. cuento esas cosas. Sí, contás sí. que está roto. Cuento Sí. esas Y yo imágenes. siempre me pregunté, ¿se le habrá roto la cabeza? No te No puedo te acordás, decir, no. pero yo pensé que Pero se le quedó había roto. partido en dos. Viste, uno piensa Sí. y va Porque evoca otras la gente fantasías. cuando lee, esto lo Sí. estamos perdiendo, cuando lee con todo lo que tiene adentro, Sí. sus propios recuerdos, Claro, sí, es su verdad. imaginación, ¿no? Sí. Yo no digo que el niño se le cortó la cabeza, No, pero yo vos lo pensé, imaginaste. Yo pensé. Claro, Claro. esa es la magia de la escritura. Sí, es maravilloso. Además está escrito tan bien, con tanta dulzura, tanto detalle. ¿Querés en que los leamos un recuerdos. cachito? Sí. Decime pero de cuál léelo de los vos. cuentos. Ay, no sé, porque todo es tan lindo. A Cuando ver. juegan en la plaza, o cuando te ponen, que se visten, se disfrazan. ¿Querés que lea La hierba extranjera? Sí. La de la yerba mate. Que Ay, es- sí, la comida de la hierba. No No digo anticipes nada. No, espera. Se llama, ay, la perdí, la estaba por acá. ¿Dónde La vas a estaba? recuperar. La hierba extranjera, 109. Pero esto ya es cuando están acá. Mi hija me dijo, no le llames la hierba amarga, porque si no, expoliaba el cuento.
un cachito cuento. Sí. Cuento que la caja llegó a Génova por barco. La caja que mis Ah, hermanos me mandaron, sí, no era la dije caja. me mandaron, nos mandaron a Italia Sí, una caja con un olor a queso espantoso, el olor en el barco, pero en el una horma tren, entera de una horma queso. entera, imagínate para mi Sí, mamá lo por que era. eso. Le sacó un cachito, nos hizo probar y después vio lo que había. Había azúcar, 2 paquetes posiblemente, un paquete colorado, yo cuento acá, ¿no? Dice, ah, encontró una enorme, yo aclaro eso porque lo estudié después, una enorme y profumata forma di formaggio con una inscripción, Reggianito di Santa Rosa la Pampa. ¿Qué será la Pampa? Se preguntó mi madre. Sí, Bueno, encontró el azúcar y luego una lata de atún. ¿No? Como estaba el atún dibujado, sí. entendimos. ¿Y esto cos'è? Abriendo un paquete, en él había un envase de papel grueso, colorado, con letras difíciles de leer. Descifró, hierba, no sé si se llama, Sí. hierba, mate, Amanda. Será una verdura, una herba, dijo mamá, oliéndola, aunque todo olía a queso. Y había algo más. Ma guarda, un, un zucchino, una Sí, calabacita. Ma es un zucchino di legno, de claro. madera con un agujero. Y esto, qué strano, una canuccia, parece di argento, de plata, e ha tanti Ah, buchini. la bombilla. Claro, no entendía esta cucharita Claro. ¿Para qué serviría un sorbete tan brillante? Bueno, abrimos el queso, lo dejamos abierto, mi mamá hizo la sopa, le puso la yerba mate, Esa historia es la cebolla, maravillosa. y cuando llegó a la mesa nadie comió. Era una sopa muy amarga. Claro, pero tu mamá pensaba que la sopa era verdura y era una verdura Deshidratada, claro. extraña, porque ella Sí, lo va diciendo, sí, sí, es una verdura extraña, y ustedes sí, mismos decían, sí, tenía sí. un gusto como amargo, Sí, teníamos una extraña idea de lo que nos esperaba aquí, que para claro, nosotros era América, no era la sí, Argentina, porque ¿no? por Sí. los Mi mamá americanos, quería traer todo, porque creía que aquí no, los indios, ella, ¿cómo saranno questi indiani? Porque veíamos las películas americanas, claro, de aquí claro, sabíamos. qué Así increíble que eso. eso fue divertido. No, sé también la parte de lo que arman los baúles, pero para eso nos falta una parte larga, me parece. Sí, y bueno, Hablemos de tu imagínate. tía rica, que te mandaban a lo de tu tía rica. Claro, yo tenía una tía rica que tenía un negocio, que no tenía hijos, y entonces el Y día te en que quería a vos. me sacaron las amígdalas así, abra la boca, pac, Ah, pero sí me comí un helado, eso sí bueno, lo recuerdo, por sí, suerte. El dolor, no, grande dijiste. un helado grande. Sí, Y cuando llegué a casa de la tía rica, como estaba un poco enchastrada, sí, mi mamá me llevaba en la bicicleta sentadita en una especie de sillita de mimbre, sí. adelante. Pero yo no me pusieron anestesia, pero estaba agotada. Tendría 6 años. Claro. Entonces, 6 años. Me llevan a lo de mi tía y mi tía de pronto le dice por fin a mi mamá lo que Sí, quería. Dame la mía, esta nena. sí, Si vos te vas a América, en un rato te vas a olvidar de ella y yo no tengo hijos, Dios no me dio ninguno y a sí. vos te dio tantos. Y mi mamá, imagínate, entró en estado de furia. ¿Cómo se atrevía a Sí, pedirle un tengo hijo? 11 hijos y quiero los No, 11 hijos, dijo tu ¿cómo? mamá. Y bueno, entonces mi tía le pidió perdón, es largo el cuento, yo Sí, ahí describo esas vidas, ¿no? Esas hermanas tan diversas. Y bueno, no me adoptó, pero me quiso mucho, sí mucho. describís una escena con un hombre que se acostó arriba tuyo. Y sí, ¿Y qué pasó? Y pasó algo describo una violación. No es una pero no te violación, no, viola. no, es un abuso, no fue una violación, fue Él un abuso eyacula, pero no te violento. abusa. Claro, no, no. Pero yo no sabía ni qué era, ni. Yo creí que era un animal, Claro, porque estaba con los ojitos cerrados, estaba durmiendo y me muy encontré chiquita. con esa terrible experiencia de la que no pude hablar nunca. Sí, esa es la frase final del capítulo. Sí, De esto nunca hablé. de esto nunca No hablé. me voy a olvidar nunca de No. esa frase. Y yo creo que para mis hijos fue un impacto también encontrar esa historia de su madre, ¿no?
sí. A mí me Y pone la piel de gallina cuando la contás sí, ahora. sí. Pero creo que los niños, sobre todo los niños pequeños, a los niños pequeños les cuesta decir lo que les pasó Sí, cuando son agredidos, cuando son abusados, ¿no? Ni que hablar cuando son violados. Por eso ahí hay una prueba física, por claro. ejemplo, ¿no? Pero en realidad pasa todo muy rápido porque te limpian y enseguida se genera otro clima como que esto no pasó. Claro. Y vos Pero te quedás, yo me claro. enfermo, entonces mi madre me tiene que ir a buscar, sí, sí, Y entonces, pero igual nunca hablaste con tu mamá. nunca, No. nunca. Y volviste a tu casa, tranquila y feliz en tu casa. Ni tranquila ni feliz, pero no sé, No sabes, no sé porque eso sí lo recuerdo, lo que me pasó sí lo recuerdo, pero no recuerdo cómo fue el proceso mío para olvidarlo, para no hablar, claro. eso sí que no lo recuerdo. Bueno, habrán sido tus hermanos, No, el yo creo juego. que había mucho silencio en mi casa, Sí, por la circunstancia, porque no se podía discutir, no se podía enfrentar con tus ideas a los padres, no se podía. claro. Y entonces creo que de ahí viene el silencio que Bueno, eso es de la época. Es es de la una forma de época, pero ser. me duró toda la vida. Bueno, pero es que los italianos también son así, son bastante machistas los hombres en general y ocupan un lugar de silencio en la casa. Yo Eh, lo recuerdo por mi abuelo descendiente, era no en mi machista. casa. En mi Ah, bueno, casa mis hermanos mayores eran muy solidarios con mi mamá. Mi mamá era sí, el jefe de la familia, la jefa, ¿no? ajá, Porque tenía que haber una autoridad. Y ella y era sí, autoritaria, resolutiva, pero la gran duda vino cuando tuvo que elegir entre quedarse en Italia con todos sus hijos, en una Italia muy pobre, donde se esperaba una tercera guerra mundial. ¿Qué vino ahora? Mira, ahora estamos claro, viviendo, como decía sí, Francisco, el Papa Francisco. sí, Por eso creo que la razón por la cual pude escribir es que pude escribir sobre la guerra ahora, en un momento en que hay tantos frentes, uno menos, esperamos, ¿no? El sí, de Israel y Palestina, sí, esperamos, ¿no? esperamos, porque todavía Esperamos, no han sí, entregado. sí. Pero los niños que viven en un país en guerra padecen las cosas que yo padecí Sí, aquí. vos contás ahí muy detalladamente los temas de la comida, de los pajaritos, de los caracoles, y eso a mí me conmovió mucho porque pensé mucho en todos mis ancestros, Claro, en que habrán pasado, porque también Italia pasó una época sí, sí, muy mala, no solo por la guerra, sí. sino también, Bueno, o la causa de la guerra, entre hablemos la del primera y la el segunda. principio del siglo donde venían a hacer la cosecha, por lo menos Claro, a la Argentina seguro. sí, Después vino la Primera Guerra, después sí, vino la posguerra de esa sí, Primera Guerra, los años 30 con su sí, crisis, España sí, con la Guerra con la Civil guerra Española, civil muchos española, sí. italianos fueron contratados para hacer guerra, y después vino el fascismo y la Claro, guerra y la posguerra. O sea, fueron 50 años duros. Sí, muchos años con una vida de sí. suma escasez. Pero después Italia se levantó, porque Porque Italia es es un, culturalmente un país maravilloso. sí, Es el país más lindo del mundo. y se trabaja mucho, Sí, se trabaja mucho. sí. Es hermoso. Tuviste y trajiste una cultura muy linda, muy Sí, lo que linda. me gusta es la fusión de esa cultura de origen, como dicen, Claro. y la cultura de la Argentina. A mí me gusta mucho la historia argentina. Y después tenés la parte de la entrada, ya cuando dejás de ser niña, niña, que tomás la comunión y sos un poco más grande. 6 años tenía cuando tomé la Ah, yo comunión. pensé que era porque No, te era habían dado un vestido chiquitísima. que era de tu hermana mayor que te quedaba Una largo y prima apretado. alta y más Y bien, gorda. no se puede decir gorda ahora, Bueno, y rellenita. rellenita, sí. Y entonces te lo habían achicado. Sí. Pero las otras chicas tenían vestidos De de princesas. Después princesas. miré la foto, viste que Sí, ese capítulo se llama Miren la sí, fotografía. sí. Y yo realmente estoy muy enojada con la cabeza Sí, gacha. ahí hablas que Soy estás la muy más chiquita, enojada. Sí, la más chiquita. Y los trajes de mis amigas tampoco eran para tanto, pero para claro, mí yo estaba muy humillada con ese traje que achicaron así entre claro. gallos y medianoche. Sí, me hace acordar algunas historias familiares a mi mamá que le pasó algo parecido también, que le dieron un traje que no Sí, pegaba y sus amigas, ella las veía como diosas. Vos las claro. describís así.
sí, como Yo princesa. me las imaginé con vestidos de tul gigantescos, por lo que Sí, vos sí, describías. sí. Y no era así tampoco, Era, así las pero no sentías. tanto. Yo magnificaba. Todo lo que me tocaba a mí me parecía precario. ¿Y está cercana a la escena de los baúles o hay Y un todo pasó camino? entre los 6 y los 9 años allí, ¿no? Claro, No, pero vos vas cambiando los 6, los 7, los más o 8, menos los ordené. 9. Comienzo con mi nacimiento Sí, y termino con otra forma de nacer cuando aprendes una nueva lengua, me sale una nueva lengua, eh, te adueñas de un nuevo paisaje, te acostumbras a otras comidas, a otra escuela, ¿no? El 25 de mayo, 9 de julio, tardé mucho en entender eso. claro, porque ustedes primero armaron, nos quedan 10 minutos, pero podemos hablar de los baúles, por favor. De los De baúles. los baúles que tu El mamá, santo, un santo nos hizo los baúles, es un santo claro, ese señor, ¿sí? San Giovanni Calabria. y unos baúles Cuando gigantescos. No, mi mamá iba a pedirle consejo. Sí, ¿Voy o no voy a sí. América? Le preguntaba. Y señora, le decía él que era, mi hermano era su Ah, el que le daba el Claro, consejo, la voz de Dios. sí, la Dice voz de usted, Dios, sí. bueno, dice, yo no le puedo dar consejo, pero si usted va a su casa y trata de concentrarse, se va a encontrar con que Dios le va a decir lo que tiene que hacer. Y mi mamá, ¿qué iba a poder concentrarse? Estaba tan ocupada, volvió una semana después, estoy contando todo el libro. Bueno, No contanos, vale. quedan 10 minutos, Estoy podemos llegar. expoliando mi propio libro. Bueno, al Bueno, final no lo contemos no entonces. contamos el final, Sí, pero ella salió con los 7 baúles de ahí. sí. Y con esos 7 baúles se subieron a un barco que a vos te daba terror. Sí, porque era de hierro. Claro, ¿A se quién iba se le ocurre que un barco de hierro puede flotar en el mar? a nadie. A nadie. Todo el mundo piensa de Pero ahí madera. tenés, yo no preguntaba, tenía miedo, sabía Claro. que el barco era de hierro, pero no se hundió, No, eso es no se maravilloso. hundió. Y había largas comidas entre los que estaban en el barco, Bueno, lo ¿no? impresionante, y mira cómo me acuerdo que las mujeres, sobre todo, no es que fuesen distintas, los inmigrantes que subieron en Nápoles, en la zona del sur, venían con comida porque creían que en el viaje no les iban a dar de comer. Claro. Y todo lo que sobraba en la mesa Yo se lo lo vi guardaban. bastante lógico eso, lo pensé como Claro, lógico, se claro. guardaban la comida, las Sí. mujeres en el pecho, así, el pan. Claro, Y bueno, porque habían pasado mucha miseria. claro. ¿Nápoles pasó más miseria que el Véneto? Y posiblemente, porque el Veneto tenía, Más digamos, riqueza, como. no sé si más riquezas, pero tenía un nivel de industrial importante. El sur era más que nada el cultivo, Claro, pero el sur de Italia es maravilloso. precioso. Pero no conociste Venecia en esa época. No, en esa época no. No te llevaron a Venecia. Y No. vos pensaste en el viaje. Yo lo primero que hice cuando fui a Italia fue ir a Venecia. Y vos decís que es una ciudad de cristales cuando sos Sí, chica. tengo esa impresión. Sí. Es hermosa la impresión. Claro, porque cuando había algo de cristal era de Venecia, entonces yo Claro. imaginaba que la ciudad era de cristal. Sí, Claro, qué hermoso sí, eso. sí. Bueno, y el barco, ¿y qué es lo que te impresionó por primera vez cuando lo ves flotar? Bueno, no, ya me di cuenta que flotaba primero. ¿Y lo podías Segundo, creer? en las Islas Canarias, yo tenía el mal de mar en muchos días descompuesta. Flaquita, me puse muy flaquita. Y mi mamá bajó con las hermanas, que eran todas muy lindas, las hermanas mayores. Como vos, que sos muy linda. Yo era una enanita. Y Bueno, sí, pero sos una y mujer muy entonces linda. le permitieron bajar y dar la vuelta en tranvía que se acababa de inaugurar por una de las Ah. islas, ¿no? Yo creo que era la isla de Santa Cruz. ¿Todavía no había tranvía en el Véneto? Lo que no sabía, no había tranvía. Lo que no sabía es que las Islas Canarias fueron experiencialmente lo que les ayudó a los barcos que venían a la conquista Sí, de América. de América, sí. El ensayo fue las Islas Canarias, porque Claro. conquistaron ellos mucho tiempo antes las Islas Canarias, con habitantes Sí. originarios, ¿no? Y ahí se Y hizo esa- un puerto. Y ellos practicaron esa destrucción de los Claro. pueblos originarios en América. Sí, sí, la Sí. practicaron Sí, terriblemente, duramente, sobre todo duramente. en México. A mí esa parte de la historia
En todas partes. En todas En partes. toda Es feroz. América. Es feroz lo Sí. que han hecho los Estados Unidos también, de conquistadores. otra manera. Sí. Pero los habitantes originarios fueron empujados a los bordes, a los márgenes de la sociedad. Bueno, vos mejor que yo debés conocer esa poesía que le escribe el cacique al presidente de Estados Unidos diciendo, sí. habla sobre las estrellas, porque vos sos una mujer sumamente culta y ha hecho programas culturales. Pero ahí se me aparece algo que dijo Pablo Neruda, Sí. que también, haciendo justicia, ¿no? La integración fue porque hubo también resistencia por parte de los pueblos originarios. Ellos no querían perder Sí. lo que tenían, ¿no? La libertad, la tierra, que era de todos, sus creencias, Sí. su adoración a los dioses, a la luna, Sí. a la Pachamama, lo que sus Sí, creencias. la vida ¿no? entera. Sí. Y el respeto. respeto. Neruda dice, se llevaron todo, porque se llevaron todo, Sí. pero nos dejaron las palabras. Ah, qué maravilloso. Solo Neruda podría haber dicho eso. Y es cierto, el idioma es un tesoro de América Latina, y eso dejó España. Después cometió muchas barbaridades, pero también trajo su cultura, sus hombres, su sangre. Hay que ver, hay que estudiar a fondo esa historia. Sí, también hay que ver que uno no estaría aquí si no hubiera pasado eso. Entonces, Sí. Hay quien dice, no se puede volver atrás en la historia, pero sí se puede reparar. Sí, yo recuerdo en México que le cortaban la nariz a los aztecas. Viste, sé que acá en Argentina le cortaban Las la orejas espalda en el sur. para hacer un cinturón. No, eso no lo sabía. Sí, pero yo sí eso las lo sé. orejas en el sur, por eso Sí, no nos quedan. y la Llamanas espalda ni cortaban onas. en el norte argentino cortaban para hacer cinturones. Bueno, nos queda Terrible, para que lean en el libro también. Pero no olvidemos Sí. que tenemos a los Quom, tenemos Sí. a los mapuches, tenemos a los descendientes, y eso los habría descendientes de los tehuelches, que de fueron los una tehuelches, gran tribu. eso hay que rescatarlo. Les dejamos el idioma, pero hay que rescatar muchas cosas. A mí lo que me gustó, y no quiero spoilear, me gustó la frase tuya de haber estado tanto tiempo sobre el mar y después ver un mar verde. Un Mar verde, cuando estás acá. Cuando viajo por primera vez a la mañana siguiente por la Pampa, Sí, ¿no? Yo tenía todavía la sensación de que estaba en el barco, ¿no? Se me Sí. movía todo. Y en el colectivo salí muy temprano, vi un mar verde que era la Pampa. Sí, es hermoso. sí. Hace poco hice un viaje, saqué muchas fotos y recordé esa impresión. Además, el espacio vacío, la tierra para cultivar, eso me parecía Claro. milagroso. Y también el verde de todo, ¿les parece? verde. Pero estoy spoileando, me parece. No Estoy spoileando, no Estás quiero. spoileando. De todas maneras, a los libros hay que leerlos. El libro ese es maravilloso para leer. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es hermoso. Para las mamás. No es Sí. un libro para las mujeres solamente, ¿eh? No, para los hombres también, pero- porque los hombres trabajan Sí, mucho. Sí, sí. Los hombres guerrean, Sí. trabajan, ¿Te tienen un gustó rol el Ponte de importante. Isospiri, donde mi papá y mi mamá se encuentran recién casados? A ver, Y mi papá, no voy a leer el final. Hablo de un prejuicio. Sí. No, es más que un prejuicio. Si a la mujer casada el día en que se casa se le cae la alianza y pierde la alianza, ese matrimonio no va a funcionar. eso sería una creencia. Es una creencia, sí. Y mi madre, tuvo más suerte, se casó por la mañana con misa de esponsales y a la tarde tomaron el tren hacia Venecia. El brillo del gran canale la perturbaba y se sentía inmensamente sola junto a ese hombre que apenas conocía. Caminaba rígida. Él la llevaba del brazo y de pronto la ciñó tomándola de la cintura. Nunca habían estado tan cerca. Ella se abandonó. Las calles de agua le daban vértigo. Subieron a otro puente. Varda. Esto está dicho en dialecto. Varda. Hay dice bastantes partes dichas en él. dialecto. Es el ponte de Isospiri. Sí. Y El ella puente, pensó que claro. podía suspirar. Y luego hay una escena
entre animales, y bueno, hay que leer el final. ¿Y tu papá fallece antes Mi de...? papá murió después de la guerra. Yo creo que murió de pena. Él no soportó 2 guerras. Sí, La primera guerra ya lo había pero casi cuando ustedes ya destruido. habían decidido ir a Argentina. En la primera guerra él era joven, mi mamá eran Sí, jóvenes. En la segunda guerra mi mamá decidió venir a Argentina cuando la guerra terminó y se murió su marido sí. y se dio cuenta que no había futuro para sus hijos Y ahí. acá estaban hermanos tuyos y tíos tuyos, Sus hermanos, sus sus hermanos, padres sus estaban aquí. Y padres. vinieron primero los 2 hermanos mayores. Estuvieron de visita sus padres rápidamente y se volvieron. Sí, sí. Eso está al Estás principio. contando todo. Ay, porque lo Estás leí y me contando apasionó, no todo. cuento más nada entonces. No, podés contar todo lo que No, quieras. me apasionó todo el Porque es la libro. historia de todos los inmigrantes, no Ay, es sí, solo es la mía. hermosa. Sí, Entonces uno sí. piensa, bueno, ¿Y yo viste estoy lo de la acá. polenta? ¿Viste lo de la polenta? Sí, Hasta hoy se hace así la polenta. eso yo no sabía que se hacía así la Sí, polenta, sí. que se cortaba en rodajas y se servía. No, se hacía en el pentolón, en la Sí. gran casero. Acá tiene un nombre, donde se hace el dulce de leche, ¿cómo se dice? Esa de cobre, la paila de cobre. Sí, la paila Entonces de las cobre. dos mujeres de la sierva Sí. mayor y la sierva menor, tomaban con unos trapos la cacerola y la volcaban en el centro de una gran mesa Claro. redonda. Y entonces yo miraba eso, no era mi casa, estaba de visita. Miraba Ay, que eso llegaba hasta el y tenía borde. miedo que la polenta se derramara. Claro. No, sabían cuánta polenta había que cocinar para que llegara al borde. Y después la dejaban enfriar un poquito, pasaban un piolín por debajo, tiraban el piolín y cortaban la rodaja de polenta. Así. Me Eso era- parecía mágico Eso es eso. fascinante, eso es Ujú, mágico. ujú. Porque yo no lo podía creer tampoco, que cortaran la polenta Sí, para comerla, sí, pero con un piolín, con ¿no? un piolín, sí. Qué sí, habilidad enorme, sí. Pero increíble. cuánto trabajo, cuánto ¿Cuánto? esfuerzo. Pero tu sí. mamá hizo mucho, trabajó mucho, Mucho. mucho trabajó. Pero No paró un día, ninguna hora de podés trabajar. hablar con muchas mamás argentinas que trabajan mucho, Sí, trabajan mucho. Así que esta es una historia que tiene que ver con las mujeres También se puede hablar con gente y que con está los hombres pasándola que van a la mal. guerra. O sea, son las Sí. dos historias Claro. dolorosas que se complementan. Las mujeres que quedan solas Pero las mujeres que quedan solas como tu mamá se hacen cargo de todo, ¿no? de todo. Porque no todo. tenían más remedio y porque Sí, en realidad amaban sus hijos. Mucho. Esto es muy importante, es muy importante el amor de tu madre. Está en todo el libro, a lo largo de todo el libro, está impregnado del amor de tu mamá. Sí. Eso es muy... ¿Sabes que mi mamá vino a Canal 13 cuando yo estaba trabajando? Yo decía, mamá, non parlare, non dire niente, porque ella tenía muchas ganas de ver cómo se filmaba La Gata, que era una telenovela de la época. Ah, sí. Las mujeres que me están escuchando y que la han visto recordarán. Y mi mamá no ¿Era con estaba de Marta acuerdo, González? No. no estaba de acuerdo con el Sí. argumento de ese momento. ¡Ay, que qué le pasaba. maravilla! Entonces ella tenía muchas, mamá, non dire niente, pero la llevé al switch donde estaba el director. Y que me la encuentro atravesada en un debate, él no le entendía bien, pero ella quería otro argumento. Y a Enrique Pinti, que escribía los Sí. cuentos de mi programa para niños, un día lo encaró y le dijo, no me la meta da serva, lei debe ser una principessa. Esa era mi mamá. Qué maravillosa tu mamá. Fue siempre así. Sí, Y ustedes por eso fueron tan felices, porque tuvieron una madre que los amó de esa Sí. manera. sí. Bueno, no podemos spoilear, pero estamos llegando a Argentina y me impresiona también la rodaja de pan, cuando ven el pan y eso. Cuando vamos al campo y vemos que las gallinas ponen huevos en cualquier parte y se pueden recoger en un cesto 20 huevos y pueden ser tuyos, eso no lo podía creer, ¿ves? Claro, porque Sí. ¿cuánto podían durante la guerra? ¿Un huevo para toda la Un familia? huevo para 2 hacer huevos. la masa de los fideos para todos, Que tu ¿no? mamá hacía No la quiero masa. exagerar, pero así era Sí, realmente. sí, así ¿no? era. Mi papá cultivaba en la medianera, Sí, en unos cajoncitos de madera, sí. cultivaba perejil, cebollines, algo, porque todo lo que se producía servía para sostener la familia, ¿no? Cómo regaba en la medianera que era altísima, cómo llegaba con una escalera para sacar algún tomatito, bueno, pero se hacía, todo lo que se podía,
se hacía. Gigliola Zecchini, ¿cómo se pronuncia? Zequín, Gigliola Zecchini. Zequín, sí. Y Gigliola Zecchini, Canela en la Argentina. Muchísimas gracias por estar y muchísimas gracias por habernos hablado de tu libro, que le quiero decir a la gente que es maravilloso. Bueno, yo te perdono que me hayas expoliado las historias, Ay, bueno, pero me encanta pero contar me estas salía del historias. alma Y a mí porque me lo gusta leí con tanta contarlas. pasión y tanta emoción y bueno, me hizo llorar muchas veces y bueno, muchísimas gracias por haber estado. Gracias, Lía. Muchas gracias a ustedes también. Un beso grande en la pausa y volvemos.